yo soy Fernanda. Y yo soy José. Esto es Dos en la Cancha. Claro que sí. Bueno, hoy, como ya pudieron darse cuenta, tenemos un invitadazo especial. Antes de presentarlo, obviamente hay que agradecerle a la Universidad Monte Ávila Claro por que sí. prestarnos sus instalaciones, a nuestros técnicos, Efraín Sangronis, Naudi García y Víctor Pacheco. Y bueno, en la cámara, El gran Jorge Ruiz, claro que sí. Y bueno, que no quede por fuera, Fer, agradecerle también al profesor Roberto Ruiz, director de la radio, y que bueno, que él aprobó este proyecto hace un año ya y nos sigue apoyando día tras día, ¿no? totalmente. O sea, bueno, preséntalo tú, Fer, preséntalo Bueno, tú. hoy tenemos en Dos en la Cancha a una eminencia para el fútbol venezolano, Claro que sí, el señor Richard Páez, claro que sí, quien fue, bueno, técnico de la selección desde el 2001 hasta el 2007. claro que sí. Ha hecho muchos cambios para la selección buenos. Estuvo en épocas de la Vinotinto, yo diría la Vinotinto dorada. Exactamente. Y bueno, lo tenemos en Dos en la Lo Cancha. tenemos aquí con nosotros, muchachos, de verdad. Profe, gracias por su tiempo, como ya les veníamos hablando anteriormente. Gracias por prestarnos un poquito de su tiempo, que sabemos que es muy valioso. Bueno, nada, profe, cuéntenos un poquito cómo se siente, cómo está, qué ha estado haciendo. Bueno, primero que nada, felicitarlos a ustedes, jóvenes estudiantes de una universidad que siempre ha tenido esa visión de crecimiento, de desarrollo y de fundamentalmente información. Y en este caso que he tenido la convocatoria para conversar con ustedes de fútbol, que es una forma de vida, como yo he representado mi vida, pues agradecido más bien por esta invitación y para poder seguir manifestando todas nuestras vivencias y actualidades en el plano del fútbol. Claro, profe, Totalmente. claro. De verdad, no, bueno, el agradecimiento es de nosotros porque, bueno, usted, como ya dijo Fer, es una eminencia del fútbol venezolano y el fútbol internacional también. Es una persona con una trayectoria que nosotros nos quitamos el sombrero. Totalmente. Y bueno, nada, sin más preámbulos, Empecemos. Empecemos. Yo quiero empezar porque nosotros en verdad, yo nací en 2004, ya cuando usted se fue yo tenía 2, 3 años, en verdad no vi en vivo, digamos, Claro. su trayectoria, pero... Ok, bueno, lo que estaba diciendo es que nosotros, tanto José como yo, somos muy jóvenes. O sea, yo nací en 2004, ya tenía 2, 3 años cuando usted se fue de la selección, por lo tanto no lo vi en vivo. Sin embargo, desde toda la vida he escuchado su nombre, yo he sido muy fan de la Vinotinto desde muy chiquita, más allá que el fútbol como tal lo conocí un poco más grande, de la Vinotinto sí es algo que me han inculcado desde chiquita, que he seguido los partidos y siempre su nombre ha estado... Latente. Sí, El lo he nombre del profe tenido. siempre ha estado latente con temas de relación de la Federación de Fútbol Venezolano. Total. Se sabe que usted sin duda incrementó, digamos, o yo digo que patentó el sentimiento de pertenencia de lo que hoy conocemos como la Vinotinto en Venezuela, siendo que antes, bueno, era una selección que tenía muchas carencias y el venezolano no se sentía tan identificado con el fútbol venezolano. Entonces yo lo primero que le quería preguntar es, ¿qué siente que conectó la afición con usted para que este sentimiento creciera o bueno, con su selección, con su equipo para que este sentimiento de pertenencia creciera y se arraigara tanto en los venezolanos? Bueno, primero que nada, para ustedes que son una generación, como yo llamo, privilegiada, porque ustedes nacieron en una etapa en donde parecía que en Venezuela el fútbol era un deporte de importancia, masivo, atractivo para todo el país, y en donde la Vinotinto enamoró tanto a propios y extraños. Y voy a la pregunta que me hace Fernanda diciendo que lo supimos enamorar por el mensaje que manifestamos y que desarrollamos. Venezuela, Sin antes duda. del 2001, era un equipo que jugaba con una lógica, que era lo normal. Era un equipo que al no tener historia, al no tener jugadores en el alto nivel de rendimiento a nivel internacional, al no tener un campeonato interno con suficiente poder competitivo en Copa Libertadores ni Suramericana, era normal que Venezuela jugara con su selección como lo hacía siempre, jugando Claro. con el temor de perder, jugando con el temor de perder por goleada. Y esa forma, esa característica fue lo que le dio la tipificación en Sudamérica
bien ganada por los resultados de llamarnos la cenicienta del fútbol suramericano, porque siempre éramos los últimos de las eliminatorias suramericanas. Pues a mí me correspondió en el año 2001 una suerte de reto, porque para mí fue un reto. Claro. Cuando yo era uno de los pocos técnicos, quizás muy pocos lo hacían de manera pública, cuando era técnico de equipos profesionales en Venezuela y en aquel momento de Estudiantes de Mérida, que reclamaba que la selección de Venezuela no representaba el gentilicio venezolano, la forma de ser del venezolano. Así no somos los venezolanos, temerosos, con miedo, no, eso no era la característica. Nosotros nos caracteriza, profe, unas personas echadas para adelante, unas personas que a pesar de las adversidades va y sigue. Que hasta que consigue los retos. Exactamente, que eso se ve un poquito reflejado a lo que tenemos una selección como lo que hubo en la última Copa América, ¿no? O sea, unos guerreros, por así decirlo, ¿no? Sí, entonces esa fue para mí la fórmula en que nosotros seducimos prácticamente al país, porque comenzaron a ver, primero yo tuve que retar a mis jugadores. Los jugadores de nuestra selección no estaban acostumbrados a jugar de la manera que nosotros hicimos esa propuesta táctica o del mensaje técnico, que era una propuesta contracultural, una propuesta en donde el equipo se llenó de una serie de principios de confianza y de coherencia, porque comenzamos a jugar con un equipo que estaba echado para adelante. Era un equipo que jugaba con dos laterales de salida. Era un equipo que yo no permitía que mis arqueros o mis dos centrales tiraran pelotazos al centro delantero. Solamente podían hacer ese rechazo en forma accidental, cuando ya no había otra forma para poder salir jugando. Que los delanteros presionaran mucho o el mediocampo estuviera muy presionado. O sea, fíjate que teníamos dos volantes de recuperación que no eran volantes de marcación, sino volantes mixtos que recuperaban y de una vez se integraban a comenzar a contagiar un fútbol asociativo. Y el máximo nivel que yo creo mostramos de que cuál era la tendencia de juego que nosotros hacíamos es que jugábamos con 3 volantes 10. O sea, eso no lo hacía nadie. Una selección de renombre. Muy pocos lo están haciendo. Ahora está volviéndose a ver una tendencia en el mundo, a nivel por lo menos internacional, de colocar 3 volantes de creación. Bueno, lo vemos en el Barcelona. Ahorita en el Barcelona lo está implementando Hansi Flick. Claro que sí, el Real Madrid, el Liverpool, ya todos comienzan a colocar verdaderamente todos con una tendencia más ofensiva que de equilibrio. Porque antes normalmente colocaban por fuera 2 jugadores que hacían el recorrido por la banda completa y prácticamente jugaban con 2 laterales volantes por los costados. El que estaba atrás y ese mediocampista que jugaba de esa manera. Hoy están cada día más con esa tendencia de jugar con tendencia ofensiva. Y el delantero indudablemente con la representación o la obligación del gol. Pero por ahí fue el camino que nosotros creo que atrapamos al país. Tú sabes que es ganar 4 partidos seguidos y no ganándolo de manera todos metidos atrás y ganando por un contragolpe 1-0, claro, y todos para atrás. No, el equipo hacía un gol y parecía que quería más. Entonces, ese estilo, que yo llamé el estilo irreverente de la Vinotinto, dejó una marca indeleble en el corazón, en la memoria de todos aquellos que vivieron esa etapa. Entonces fueron 4 partidos seguidos ganados y después en la próxima eliminatoria ganamos 3 partidos seguidos ganados. Creo que ahí reventamos los números De hecho, creo que a lo que estaba acostumbrado el aficionado o el fanático de Venezuela. Por eso es que ese color quedó para la vida. Es verdad, creo que eso nunca había pasado, que la Vinotinto en eliminatorias ganara más de 3 partidos seguidos, o más de 4. Fernanda, antes del 2001 habíamos ganado 3 partidos en 35 años de eliminatoria. Imagínese. 3 partidos. Y los 3 partidos de local. Sí. Y contra equipos era 2 veces contra Bolivia y 1 vez contra Ecuador. Contra más nadie habíamos ganado. Nunca habíamos ganado un partido de visitante. Entonces, por favor,
La idea es que se hizo un salto, lo que llamamos nosotros la metamorfosis de la Cenicienta a la Vinotinto. Yo creo que, profe, también después de todos esos resultados con usted al mando de la selección, realmente Venezuela dijo como usted dice, hizo una metamorfosis, pero también dijo, nosotros también tenemos con qué. O sea, nosotros no solo somos béisbol, como muchos entrenadores o directores técnicos que pasaron por la selección han dicho, ¿no? Sin meternos en temas controversiales ni nada, sino simplemente como que nosotros somos buenos en los deportes, nosotros somos buenos en el fútbol, no solo en el béisbol, y bueno, nada, aquí estamos fronteando, aquí estamos dando la cara para que para que todo un pueblo, una nación como lo es Venezuela, apoye al fútbol venezolano. Lo más importante, José, fue que mostramos que hay talento. Así. Mostramos de una manera contundente que en Venezuela siempre ha habido talento. Lo que no ha habido son proyectos que le den una solvencia de soporte formativo, que nos den un soporte de pensamiento de proyectos hacia adelante, hacia el futuro. Nos quedamos con el caudillo del momento y seguimos las indicaciones de la etapa o de la moda. Vivimos a las cosas como una moda, cuando deberíamos es sembrar ese estilo que se perdió porque nunca más lo volvimos a ver, ese estilo irreverente de jugar con ese atrevimiento de juego, de estilo de juego asociativo. Porque después vino otros modelos, como el caso de César, que también lo hizo muy positivo, pero con un modelo mucho más pragmático, más con un bloque defensivo, con jugadores bien establecidos en base defensiva, y después salíamos con juegos transicionales rápidos, aprovechando la velocidad de los laterales y de las bandas. y después fundamentalmente que esa etapa de César vivió el momento más elevado de Juan Arango como tirador de tiro libre. O sea, porque para mí Juan en esa etapa fue donde destapó todo su potencial de efectividad de tiro libre. Con nosotros comenzó, pero con César verdaderamente la rompió. O sea, llegó al nivel de máximo categoría, incluso a nivel mundial. Claro, claro, y se vio reflejado en Alemania, donde la partió realmente. Donde pasó después, Juan. Dejó su huella. El huracán del Caribe, le decían. El huracán del Caribe. Bueno, Fer, no sé si tienes otra pregunta. Sí, bueno, yo quería hablar un poco de su vida personal. No sé si mucha gente sabe, usted en realidad es médico traumatólogo, egresado de la ULA. ¿Me escucha bien? Mucha gente capaz no sabe, usted en realidad es médico traumatólogo, egresado de la Universidad de los Andes, de la ULA. Y yo me preguntaba cómo hizo para compaginar dos pasiones y tan demandantes como es estar en un deporte profesional, un deporte de élite y obviamente la carrera de medicina que es muy exigente. Yo creo que muy exigente. ¿Cómo hizo para compaginarlo y más como esa transición en la que usted se dio cuenta que debió dejar la medicina para dedicarse 100% al fútbol? Sí, bueno, son etapas de la vida que uno va cumpliendo por una razón fundamental, Fernanda. Se llama pasión. Totalmente. Yo soy un hombre que asumo los retos profesionales o de mi vida personal de una manera apasionada. No me entrego de a medias, sino voy con todo. Y la otra palabra que para mí explica cómo lo pude hacer, porque empecé a los 17 años a estudiar medicina y 6 años después, como duraba antes la carrera, 6 años, a los 23 años, sin perder una materia, sin perder un año, yo me gradué de médico cirujano y justo el más joven de mi promoción, doctor Walter Bicho. Entonces, esa etapa, la otra palabra, además de pasión, se llama organización. Yo tuve organización en donde estaba. Cuando era jugador, cuando era entrenador, jugador de fútbol en Estudiantes de Mérida, yo me dedicaba y pensaba nada más que en el fútbol. Cuando pasaba a la etapa de estudiante, que tenía que pararme a las 6 de la mañana para entrenar a las 6 solo, a las 7 ya iba arrancando para mi aula de medicina, a empezar a recibir las clases de medicina, y a las 4 de la tarde salía de medicina para entrenar a las 5 la segunda jornada con Estudiantes de Mérida. Y eso lo hice prácticamente durante toda la carrera. Cuando no podía ir a una clase, me la grababan mis compañeros y yo después iba y estudiaba
las grabaciones que me hacían compañeros de estudio. Cuando tenía que viajar, que iba a hacer un partido y tenía un examen el día lunes, yo en el viaje, en vez de estar durmiendo como dormían los otros, porque eran viajes por carretera, no teníamos viajes por avión como ahora, sino todos eran viajes por carretera, y a mí me tocaba estar estudiando en el viaje con Claro. los ruidos normales, algunos que no se Aprovechar pueden el tiempo. explicar, Tal cual. de lo que uno escucha ahí, pero estudiando para el examen del día lunes y jugando antes el partido del día domingo y regresando en la madrugada para irme a las 7 de la mañana para el estudio. Bueno, eso se llama pasión. Y lo otro es Sacrificio. organización profe. Y sacrificio. y el estar completamente comprometido con lo que quería. Yo quería ser médico cirujano, lo logré a los 23 años y ser un futbolista profesional y lo cumplí a partir de los 17 años. Fueron decisiones que me metí en mi cabeza y como era apasionado, no, eso no hubo obstáculo que pudiera romper ese compromiso. Incluso creo que llegó a ir como médico a una Copa América, ¿no? En el... Estuve como médico en la Copa América en Brasil, acompañando a esa selección que tuvo una gran performance dirigida por el profesor Carlos Horacio Moreno en aquel momento. Imagínense. Bueno, profe, hablando un poquito más ya de temas futbolísticos, o sea, hemos estado hablando de temas futbolísticos, obviamente, pero un poquito más hacia su etapa como director técnico de equipos profesionales de fútbol. Aquí tenemos que estuvo dirigiendo Alianza Lima en Perú, si no me equivoco. Estuvo con Millonarios en Colombia. Cuéntenos un poquito más cómo fue esa etapa de director técnico y qué diferencias vio entre el fútbol venezolano y los jugadores de fútbol internacionales, como los en Perú, como los en Colombia, como es en otros países, porque usted también estuvo En el Atlético Mineiro, en el aquí en la Atlético fútbol. Mineiro, exactamente. ¿Cuál fue la mayor diferencia que usted vio con relación a los jugadores que se forman aquí en Venezuela a los jugadores que se forman afuera? Sí, bueno, la etapa como director técnico para mí fue, en primer lugar, esa etapa cuando pasé en Estudiantes de Mérida, que fue el trampolín donde la federación tuvo que mirar por nuestro desempeño en Copa Libertadores en el año 1999, que por primera vez un equipo venezolano quedaba quinto equipo de América. Quinto. Un logro. Sin apoyo económico, sin poder traer jugadores de altísimo valor económico. Claro. Hicimos un equipo que sabía lo que había que hacer y eso fue lo que condicionó, prácticamente fue una presión mayoritaria que ejerció el periodismo y la gente del fútbol venezolano para que Richard Páez fuera tomado en cuenta, a pesar de las diferencias que siempre tuvimos con la dirigencia de la Federación Venezolana de Fútbol. Pero fue una aceptación cada uno del compromiso como una tregua, pero lo que nos interesaba era aumentar el nivel del fútbol venezolano y después pasé a la selección. Saliendo de la selección, fui el primer técnico venezolano, me tocaron siempre la primera vez de ir a dirigir un equipo internacional del fútbol suramericano, como fue ir en el 2008. Yo estuve del 2001 al 2007 en Venezuela, en la selección de Venezuela, 7 años, y luego el 2008 fui a Alianza Lima. De Alianza Lima salí a Millonarios de Colombia en el 2010-2011, cuando pudimos ser campeones con... Que sale campeón en el 2011, ¿no? Si no me equivoco. Fuimos campeones en la primera vez Copa Merconorte o Copa Postobón, Postobón, como hoy en día. Sí. en la actualidad. Y luego estuve en el Deportivo Cuenca, en Ecuador en 2018, perdón. Mientras tanto, pues yo pasé por Estudiantes de Mérida, Deportivo Táchira y Mineros de Guayana en Venezuela. Considero que la gran diferencia que yo noté habiendo dirigido a jugadores internacionales en Colombia, en Perú y en Ecuador, es que el futbolista venezolano tiene mayor fortaleza mental. Una cosa que para muchos sorprende. Sí, a mí me sorprendió mucho, realmente. Hay muchos fanáticos que creen que el futbolista venezolano comete muchas venezolanadas, entre comillas,
por esa falta de fortaleza mental. Yo creo que es todo lo contrario. Si hay algo que ha tenido el jugador venezolano es fortaleza mental para resistir toda esa cantidad de derrotas y seguir insistiendo y seguir aumentando el nivel competitivo. No es fácil. Eso Claro. no lo veía yo en el jugador colombiano, en el jugador ecuatoriano y en el jugador peruano. La otra situación que veía yo con gran diferencia es que estos países tienen mejor formación técnico-táctica que el jugador venezolano. Ahí es donde nosotros estamos todavía atrás, en una cola, a pesar de que tenemos muy buenos jugadores técnicamente hablando, porque hay jugadores con habilidad, con buena performance de habilidades técnicas, pero nos falta más cultura táctica. Nos falta más cultura de saber resolver jugadas con una calidad técnica de acciones de formación. No tenemos esa base formativa total. Y no creo que es solamente en Venezuela, en Latinoamérica en general. Yo te lo hago comparándolo con estos países que uno veía que había un nivel un poco más alto Claro. en esa, yo digo, en ese último momento en donde se requiere una parte técnica adecuada, como es pegarle el gol al balón cuando uno va a hacer el golpeo del balón, cuando es tirar un centro, que tiran la mayoría son centros, cuando uno lo que quiere como técnico que está en otra dimensión, uno lo que quiere no centros, sino pases gol. No es Claro. lo mismo tirar un centro que un pase gol. Totalmente. Claro. No es lo mismo tirar un centro de costado que tirar un pase contralateral que busca la espalda del lateral rival opuesto. O sea, son situaciones que el venezolano se ha ido aprendiendo a medida que ha aumentado su nivel competitivo. Y la otra gran, yo creo, gran legado que nosotros pudimos cumplir en la selección fue que a pesar de que Venezuela no había llegado a un mundial de categoría absoluta, de no haber llegado, no hemos clasificado nunca todavía a un mundial de categoría absoluta. Y eh, no fue imposible comenzar a que nuestros jugadores comenzaran a propagarse por el fútbol internacional. ¿Por qué pasó eso? Porque a través de la selección se empezaron a ver jugadores de calidad, de talento, de que tenían una personalidad competitiva ganadora y que comenzamos a atraer también los ojos de los representantes internacionales, sin haber llegado a un mundial. Eso me parece que también fue otro gran legado que marcó esa Vinotinto del 2001 al 2007. Sin duda. Sin duda, alguna. realmente sí. Bueno, yo quería hablar un poco también de su paso por Mineros de Guayana, porque yo creo que es de los juegos más recordados, o por lo menos uno de los juegos más sublimes que se ha visto en la Liga Fútbol. Fue un periodo orquestado, bueno, por el Lobo Guerra, conocido por todos, Crack. que lo han mencionado mucho porque es algo que no se ha vuelto a ver en Liga Fútbol, un juego tan limpio. Sí, tan limpio como hoy en día llamarían fútbol champán. Fue el fútbol champán, el famoso fútbol champán. Sí. Yo quería preguntarle qué recuerda de esa época en Mineros de Guayana y sobre todo de su salida de ahí. Que todavía añoro esas burbujas del fútbol champán. Bueno, no, sencillamente yo creo lo mismo que ustedes. Para mí fue el mejor equipo que yo dirigí en lo que sucedía en la cancha. Ellos llegaron a un nivel de máximo potencial cada uno en su posición y comenzaron a recibir una serie de mensajes diferentes. Yo comencé a hablar con ellos de las rotaciones funcionales que se debían hacer en el campo y jugadores que no debían mantener una sola posición para atacar o para recibir o pedir la pelota. Comenzaron a escuchar una serie de mensajes diferentes como hacer o construir líneas de pase, que era otra forma de conectar ese fútbol que yo llamo hoy, que es a la versión que hemos llegado en la actualidad, el fútbol de los sincronismos, que me parece a mí el fútbol de mayor versión actualizada de lo que significa ser fútbol asociativo. Pues ese Minero de Guayana del 2014 para mí me quedó también marcado en mi memoria como un equipo que rompió con los niveles futbolísticos que habíamos visto en Venezuela
que logró trascender a nivel internacional porque pudimos eliminar en aquel momento al Barcelona de Ecuador, De Ecuador. que era el de Gustavo Costa, que ahorita está en Racing rompiéndola, haciendo Sí. Que actualmente el Barcelona de Ecuador, profe, acaba de eliminar a Corinthians. Sí. el Barcelona O de sea, eliminar al Corinthians. No es cualquier equipo, si nos ponemos a ver Nunca ha así. sido. Nunca ha sido Siempre ha sido cualquier un equipo porque tiene un potencial económico tremendo. Ese equipo siempre ha estado construido con una base de sustento económico que evidentemente Sí, lo pone en un nivel diferencial a cualquier otro equipo de Latinoamérica. entonces, bueno, ese Minero de Guayana fue a Barcelona y le ganó allá. Habiendo empatado aquí en Puerto Ordaz, que la gente creía que ya nos habían eliminado, y cuando llegamos allá y le ganamos con esa sobriedad que se le ganó y de la manera futbolísticamente hablando de primer nivel. Creo que sí, Fernanda, esa fue la base fundamental del máximo nivel futbolístico que yo he podido ver en un equipo que he dirigido. Y mira que he dirigido equipos que han jugado muy bien, pero el fútbol de ese equipo realmente era en todos los niveles, en todos los aspectos, y nos faltó, lamentablemente, porque la directiva no supo resistir presiones, pero eran presiones no solamente deportivas, sino eran presiones políticas que venían del centro de la capital, que decían que Richard Páez no podía seguir dirigiendo el fútbol venezolano. Wow. Es así, profe, es así. Y bueno, nosotros también estuvimos investigándolo un poquito, ¿no? Porque bueno, como le comentaba Fer al principio del episodio, Fer nació en 2004, yo nací en 2001. O sea, mi pasión por el fútbol realmente sale a los 10, 9 años. Ya era 2009, 2010. Usted ya está requeteído de la selección de la Federación Venezolana de Fútbol. Fernando estaba en el kinder. Sí, tal cual. Entonces, bueno, nada. Profe, queríamos hablar también un poquito con respecto a cómo ve la selección actual con el dirigente que tiene, que es el Bocha Batista, cómo ve al grupo, si lo ve bien, si lo ve mal, de cara a las próximas a la próxima fecha, Sí, que eliminatoria FIFA, ya que es es el ahorita. tramo final. Ya es el tramo Debería. final. Ya el mundial lo tenemos todo respirando en nada. la nuca, como así decirlo. ¿Cómo ve de forma positiva a la selección? ¿Ve de que Venezuela se puede quedar atrás o hay la posibilidad todavía de mantener esa fe intacta, como dicen por ahí? Bueno, acuérdate que al ser uno técnico profesional, la parte subjetiva la paso a un segundo plano, porque Claro, Bueno, tiene que ser así, uno tiene que ser analista de los hechos y no de las suposiciones. Considero que nuestra selección nacional hoy, a pesar de contar con una generación que es la mejor que ha tenido Venezuela en su historia por la cantidad de jugadores a nivel internacional. Esta es la gran diferencia que hay. No es que haya uno mejor jugando o no, no. Es la diferencia de experiencia internacional que tiene cada uno de estos jugadores que están jugando regados por el mundo y que indudablemente tienen un nivel competitivo que se ha forjado en la experiencia mucho más grande, más exigente, que es el fútbol internacional con respecto al fútbol de la Liga Fútbol. Entonces, en primer lugar, esa oportunidad que tuvimos ahorita es única. Es única porque hay 7 posibilidades para alcanzar el nivel mundialista. 7 posibilidades. Ya no son 6 o 5 como antes. Entonces, en segundo lugar, creo que Fernando Batista ha sido un técnico que inicialmente propuso una exigencia de juego quizás con ganas de conseguir resultados y los empezó a lograr. Pero comienzan a sentir la presión y la presión los empieza a hacer pensar comparando los futbolistas venezolanos que lo ven de una cara, comparándolo con los futbolistas internacionales que están enfrentando y empiezan ellos como técnicos a ver que hay pequeñas grandes diferencias bajo su visión y comienzan a caer en la tentación de comenzar a jugar con un equipo con tendencia conservadora. Lamentablemente los partidos no se han sabido sacar, no se han sabido colocar en el puntaje adecuado y hoy cuando me pregunta cómo la veo yo pensando que faltan 6 jornadas, que estamos en el puesto 8 con 12 puntos,
pues la única forma de poder clasificar, es ganando partidos. Ya no se puede ganar, o sea, no se puede ya clasificar empatando partidos. O sea, con 6 puntos que empatemos, 6 partidos que faltan, 6 puntos, no clasificamos. No clasificamos. Porque Bolivia y Paraguay, que son los que están más arriba, con ganar 2 partidos, entonces ya nos sacarían de la carrera competitiva, porque esto es número, matemática. Nosotros tenemos que hacer mínimo entre 20 y 22 puntos, mínimo 20 o 20, 20 ligando que los otros también no alcancen mucho puntaje, claro. Fundamentalmente Bolivia. Pero Bolivia con 2 partidos que gane, que tiene 13 puntos, con 2 partidos que gane ya tiene 19 y puede empatar uno más y ya se coloca en una posición que nos saca del repechaje. Para mí, la única oportunidad que hoy tiene Venezuela de clasificar es por el repechaje. Ya en forma directa me parece que a Paraguay no le alcanzamos. Yo tengo fe, profe. Yo tengo fe. Yo tengo fe, profe. No, hay la parte subjetiva, indudablemente, esa fe interna, ese Dios interior te dice, coño, sí, vamos a clasificar porque somos Venezuela, porque la Vinotinto es grande, porque eso está bien. Pero al final... Pero vámonos a lo práctico, claro. a lo que realmente es, ¿no? Por eso te digo que es ahí donde uno como analista, desde el punto de vista técnico, al no haber conseguido un equipo con solidez, de una identidad de juego sólida, pues estamos dependiendo mucho de cómo vamos a amanecer el día del partido contra Ecuador o cómo vamos a amanecer el día del partido contra Perú, que va a ser en casa. Entonces, ten la seguridad que lo que hace grande a los grandes es que tienen una consistencia en su juego. Además de que tienen suerte, además de que tienen fe, además de que tienen confianza. Eso es algo aleatorio y que va íntimamente ligado a la identidad de juego. Claro. A medida que uno juega con esa característica, eso se contagia de una manera, así como se contagia lo negativo, un virus negativo como el COVID, también hay contagio positivo cuando uno contagia alegría, juego asociativo, calidad, que el jugador se ríe, se siente lleno. Y se divierte jugando. Cuando hay esa, como yo lo llamo, la diversión con responsabilidad. Exactamente. Porque no es una diversión juguetona, es una diversión de alegría interna, es una paz interior que a uno le brota. Y es ahí cuando uno hace las mejores acciones en su vida, cuando uno está lleno por dentro. Cuando uno está vacío es muy difícil lograr hacer hazañas. Las hazañas se hacen con el corazón lleno. Lleno a lo mejor rompiendo con paradigmas y rompiendo con mensajes quizás que van en contra, que no lo ven, que no sirve jugar bonito, que lo que sirve es ganar. No, primero hay que jugar bien, hay que jugar bonito, hay que jugar con esa alegría para empezar a ganar seguido y después que todo el mundo diga, estamos en el Mundial. Amén, amén y que así sea, profe. Así sea por repechaje. De verdad, a mí no me importa. A mí me importa llegar al Mundial. O sea, quisiera ver a mi selección jugando un Mundial, realmente. Bueno, nuevamente por aquí con el profe Richard Páez, para ir concluyendo un poco el episodio, para no quitarle más de su tiempo, profe. Bueno, nada, Fer le tenía una última pregunta que es la que más nos intriga, por lo menos en mi caso personal, ¿no? La que más intriga, yo creo que la que más se ha hablado, que todo el mundo le pregunta sobre su salida de la selección. Usted se fue en un muy buen momento, se fue ganando, usted realmente haya hecho esta declaración, usted se fue ganando de la selección mundialistas para clasificar al Mundial. Mi primera pregunta para usted sobre ese tema es si se arrepiente de su decisión y si volvería a la selección, porque su nombre siempre sale a relucir cuando hay un cambio. Sí. Se va un entrenador, siempre sale a relucir. ¿Sale el del profe o sale César Farías? O sea, esos son los dos nombres que salen a relucir cuando hay este tema de cambios, que se rumorea mucho de que, bueno, va a salir Bocha o va a salir como salió Peckerman o XYZ cuando sale un dirigente, ¿no? Siempre lo mencionan y... Yo quería preguntarle eso, si se arrepiente de su salida justo en ese momento, si se hubiese aguantado un poquito más o si volvería a la selección.
Las mujeres preguntan bien. No, bueno, es una respuesta que indudablemente yo sigo manteniendo una posición de que Venezuela es un país emergente en todo. Venezuela es un país que tiene un potencial tremendo para ser una gran nación, pero hemos tenido siempre problemas en esos momentos críticos, en esos momentos que son necesarios mostrar un conjunto de cosas que son positivas, que son necesarias. En los grandes países, uno ve que los grandes hombres o las grandes mujeres de esos países mantienen siempre posiciones con reserva moral, con reserva en donde tratan de demostrar lo mejor de la condición humana. Creo que Venezuela en aquella etapa estábamos viviendo un mundo de fantasía, un mundo en donde Venezuela se veía que sí, que ya va a llegar, ya estamos en el camino, vamos todos metidos en una caravana de alegría y de euforia, porque es que es demasiada la euforia. El venezolano vive en los extremos, o es demasiado eufórico o es demasiado deprimido. No mantenemos una cultura de regularidad, que es lo que exigen las consecuencias o las exigencias de las grandes logros. El venezolano es muy pasional. Es por eso, porque somos muy pasionales, pero el venezolano tiene que entender que hoy el mundo te exige ser equilibrado para entender los momentos y para comprender, y para eso nos hace falta educación y justicia. Son los dos segmentos más importantes que le falta a Venezuela para trascender, que es ser un país grande, tener más educación y tener más respeto a la justicia. Eso en Venezuela no lo hemos podido conseguir. Nosotros lo que dimos fue un ejemplo de dignidad. Qué palabra tan extraña. Dignidad. ¿Qué es eso? ¿Eso con qué se come? No, esto es lo que te llena como ser humano. Hoy que tengo ya 70 años, mucho más lo entendí, que nosotros teníamos que dar un ejemplo de dignidad, porque Venezuela hasta hoy nos sigue dando falta, nos haciendo falta ejemplos de dignidad. Que no pongamos el servicio de nuestras acciones al servicio de la política o de intereses políticos o de intereses de un sector o de intereses del aprovechamiento de la oportunidad. Nosotros tenemos que consolidarnos en esos valores, y creo que eso fue lo que nosotros dimos, porque no era justo que un proyecto que estaba siendo liderizado por un hombre que estaba dando demostraciones que le interesaba nada más era Venezuela, no me interesaba otra cosa, era Venezuela, claro. Y que por una razón, y en el caso que tomaron, que fue por el hijo, porque fue por ahí por donde se fueron a buscar, porque no encontraban otra. La prensa atacó mucho el nombre de su hijo y a usted con respecto a ese tema, ¿no? Y la afición. Claro, la pero afición, después, sí, la afición después de cuando iba ganando. Después de 7 años que Ricardo David era uno de los jugadores más importantes que teníamos siempre en la selección, pero que tenía el lamentable punto de honor para muchos, que tenía el mismo apellido que el papá. Si a lo mejor hubiese tenido el otro apellido o otro apellido, pues pasaba desapercibido. Claro. Pero eso fue sancionado severamente y de esa manera yo lo acepté. Yo dije, no, está bien, no se puede todavía en este país, que no tenemos esa cultura futbolística al máximo nivel, hacer entender que Ricardo David Páez era un jugador importantísimo en la selección y en el cambio que se le dio al fútbol de Venezuela en la Vinotinto. Entonces, bueno, salimos, como digo yo, con el mayor dolor, porque me dolió, claro que me dolió, me sigue doliendo, pero también me siento agradecido conmigo mismo de haber dado una muestra de que en Venezuela nos hace falta es más reserva moral de dignidad. En Venezuela, si tuviésemos líderes políticos, líderes gobernantes, líderes federativos, líderes de cualquier actividad en el país con valor moral de este sentimiento, fuésemos otro país. Ten la seguridad que fuésemos otro país. Es así, profe. A nosotros no nos gusta realmente meternos en temas políticos porque nosotros somos totalmente deportivos. Pero hay casos que, bueno, que lamentablemente suceden estos casos. Y bueno,
No podemos hablar mucho con respecto a, ¿no? Pero bueno, también se ve con respecto, o sea, ese tema de que el entrenador convoque a su hijo o lo seleccione o esté en un equipo profesional de fútbol, lo vemos hoy en día. Sí, en Por el lo menos, Atlético de en el Madrid. Atlético de Madrid. Hay un ejemplo bien claro, con el Cholo Simeone. Está su hijo, Juliano, que es un buen jugador de fútbol, como pasaba con su hijo. O sea, es el mismo caso. Pero lo que yo veo es que no lo critican. No. Ese es el tema. Esa es la Y diferencia. también yo siento que la afición de ese momento, los venezolanos de ese momento, esa afición no la vemos hoy en día. La afición de hoy en día no le exige tanto a un entrenador, no lo presionan tanto a usted y usted estaba ganando realmente. O sea, usted estaba dando los resultados que se esperaba y aún así le exigían y le reclamaban esto. Ahorita yo no lo vería imposible. Yo siento que ahorita estamos muy, no sé si decir pasivos. Yo digo que también, Fer y profe, básicamente a los entrenadores que han dado la cara, que han dado la talla de un fútbol bueno, por así decirlo, han sido los que más los han atacado. La selección, por lo menos el caso de usted y el caso de César Farías. César Farías salió con las tablas en la cabeza, por así decirlo, de la federación, ¿no? Y llegamos a semifinales de Copa América con él. Llegamos casi a clasificarnos a un mundial con él. Y, cónchale, fueron los más criticados, por así decirlo, ¿no? Eso es una condición humana. Es que los humanos somos así, pues lamentablemente tenemos esas tomas de decisiones que no deben ser las correctas, pero con eso hay que convivir, hay que entenderlo. Hoy, a esta edad, indudablemente, quizás hubiese tomado otras decisiones, pero Claro. ya tenía una edad de madurez y de sabiduría totalmente diferente que a los 50 años o a los 49 años que tenía en aquellas épocas. Considero que es así, sencillamente hay que seguir, hay que evolucionar. Todo esto va a ir ganando cultura futbolística en el país, que le hace falta y mucha, pero lo más importante, que es lo que uno desea, es que se aprenda, porque es que a veces se siguen haciendo las mismas Se cosas, siguen haciendo los mismos errores del pasado. que siguen repitiendo las mismas equivocaciones para querer cambiar la historia, y así no se puede. O sea, para querer cambiar la historia hay que hacer lo que hicimos nosotros, que era romper con todo lo que habíamos hecho, cómo jugábamos antes a cómo jugamos a partir de ese año 2001. O sea, rompimos los paradigmas de la forma de jugar de la selección de Venezuela. Bueno, eso es lo que nos está haciendo falta para poder saltar, porque este fue el salto del subsuelo en donde estamos a un segundo o tercer piso, que fue lo que pudimos hacer nosotros, empezar a salir a mostrarnos a nivel competitivo. Claro. Pero hace falta llegar al quinto, sexto piso, que es el nivel mundialista, y para dar esos dos escalones que nos faltan, hay que dar cosas diferentes. Lo primero es tener identidad en el equipo de la selección. No tenemos identidad en la forma de jugar. Cuando se juega de una manera con un rival y se juega de otra manera con otro rival, y después se juega de visitante de una manera y de local de otra, ahí estamos empezando a colocar la clasificación en una rueda de la lotería. Vamos a ver si sale. Una ruleta Vamos a rusa. ver, vamos a tener fe que va a salir. Entonces, esto es lo que hay que quitar. Hay que tener fe, porque eso es fundamental. Claro. Pero la fe, cuando uno la tiene, la demuestra. Porque la fe contenida no es fe. La fe uno la demuestra. Cuando jugamos así, mostramos que teníamos fe en el jugador venezolano y que tenía talento para hacerlo. Que teníamos jugadores, Jorge Rojas, Pacheco Vallenilla, Héctor González, Jonay Hernández, cuatro laterales que jugaban para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, jugaban, se tiraban al medio a querer conectarse. Entonces empezamos a decir, oye, tenemos jugadores de talento como laterales. Oye, tenemos centrales como José Manuel Rey, Alejandro Sichero, que la paraban con el pecho y salían jugando. Claro. Alejandro Sichero y José Manuel Rey bajándola con el pecho porque tenían la obligación de comenzar a jugar bajando, no el rechazo que era lo que teníamos de costumbre. Claro. Los centrales. Que los volantes desde el medio campo salían era a jugar, a jugar. Esa palabra yo la utilicé de una manera como un niño. Ustedes van a salir a jugar, hermano. Ustedes saben lo que es ir a jugar.
Eso es lo más importante del niño que llevan por dentro. Ahí Claro. se van a disfrutarlo al máximo nivel. No le presten la pelota al otro porque va a jugar el otro. Quítensela y que nos la quiten, no que se la entreguemos. Entonces, esos mensajes futbolísticamente traducidos en fútbol significa asóciate, pase filtrado, muévete antes de recibir, mira antes de recibir, y el jugador comenzó a entender lo que hoy se llama un juego de sincronismo cognitivo, que la gente que lo ve como una cosa, oye, ¿qué está hablando el pro? Es pensar antes, es mirar antes, es resolver antes de que te llegue la Bueno, pelota. Eso, profe, es una de las cuestiones que se diferencia mucho entre el fútbol latinoamericano y el fútbol europeo. Que el europeo siempre está un paso adelante. O sea, siempre piensa no es que estoy pensando en tocar el balón o agarrar el balón y después es que pienso para ver qué voy a hacer, sino que ellos ya están pensando en que antes de que me llegue el balón yo ya sé qué es lo que tengo que hacer. Eso es anticipación cognitiva de la jugada. Y eso es Exactamente. parte de las cosas que los jugadores que están, los técnicos que estábamos adelantados en el tiempo en muchas cosas, mostrábamos en estos equipos sin potencial económico que podían ganarle a equipos que uno podía, imposible poder ganar. Claro. Ganarle 3-0, no 1-0, 3-0 a Uruguay en Montevideo. Andá a Imposible. ganarle a Uruguay 3-0. Andar a los uruguayos ganarle 3-0, hermano. ¿Quién se lo había hecho? Nadie. Nadie. Ni Argentina, ni Brasil, Ni ni Colombia. nadie. 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 Y se lo hizo ¿qué? Venezuela. Venezuela. No lo digo con jactancia ni petulancia, lo digo No, con claro, la claro. realidad que significa el hecho de haberle ganado a un grande, a un bicampeón del mundo, como es Uruguay en su casa, conociendo la mentalidad de ese compromiso de ganar partido de los uruguayos. Bueno, ese partido lo llamaron en las calles, por así decirlo, aquí lo tengo anotado, el centenariazo, ¿no? El centenariazo. El Ustedes centenariazo. tenían 14 años. El otro, Eso fue en 12 años. 2004. Yo No, estaba 2014. naciendo. Pero estaban haciendo y yo tenía 3 años, 2004 profe. sí, era 2004 no. Probablemente ni había nacido, depende del mes. Pero bueno, Fer, yo creo que ha sido todo por el día de hoy, profe. En serio, muchísimas gracias, Muchas gracias. nuevamente por su tiempo, por su participación activa aquí en el podcast. De verdad, es un honor para nosotros tenerlo aquí. Y bueno, de Y verdad sobre que mil todo gracias. por su legado que dejó en la Vinotinto, que aún sigue siendo recordado. Y bueno, mire que nosotros no lo vimos en vivo y sin embargo lo hemos escuchado muchísimo hablar de él y es parte de la historia venezolana del fútbol. Y qué honor tenerlo aquí y de verdad muchísimas gracias. Gracias, profe. Bueno, Gracias por su tiempo. gracias a ustedes muchachos, sigan adelante, ese es el camino. Hay que informarse, hay que estudiar, hay que sacar los detalles. Es en los detalles que está la cosa. Hoy hablamos con los futbolistas, es en los detalles que se rompen los partidos, en detalles. Entonces tienen que saber manejar, estudiar, repetir, insistir, equivocarse, volver hasta conseguir ser lo que tienen que ser. Agradecido por la invitación, por haber hecho este podcast, no dos en la cancha, sino este trío, 3 en la tres en la cancha, cancha. oye, Y creo que es ahí donde comienza todo, en el sincronismo de los triángulos, como yo lo llamo, los triángulos movibles. Es así. Es así, profe. En Tal serio, cual. muchísimas gracias. Usted se encuentra en Estados Unidos, ¿no? En Orlando, Florida. En Orlando, Florida. Bueno, cuando nos vayamos allá al Mundial nos veremos, profe. Bueno, Nos aquí veremos. estamos siempre a la Amén. orden. Nos veremos y con la selección clasificada. Amén. Amén. Amén, amén. Amén. Cuídense, profe. En serio, No, no, muchísimas gracias. que fíjate que tienen que hacer simplemente lo que hicimos nosotros, que en 8 partidos Sencillo. Para usted sencillo. ganamos 4 y empatamos 1. En 6 partidos que ganen 3 y empaten 1, clasificamos. Y ahorita tenemos partidos fáciles que ya hemos ganado. Contra Perú y Ecuador. O sea, No, es contra Brasil y Argentina, que son los fáciles. Argentina y Uruguay. Los demás son partidos que son los que son complicados, porque tienen la obligación de ganar. Así es. Es diferente así es. tener la obligación de ganar que ganarle a Argentina y a Uruguay, que no hay obligación y los sorprendemos. Mientras que Exactamente. los otros sí son difíciles porque son la obligación. Dios me Exactamente. los cuide y me los favorezca. amén. Amén. Amén, profe. Cuídese, de verdad. Muchas gracias por Gracias. su tiempo nuevamente. Saludos a las autoridades de la Universidad
Seguro, Seguro. Con mucho gusto le hacemos llegar el mensaje, profe. Chao, chao. Ahora, Chao. cuídese. Bueno, como pudieron ver, esta entrevista con Richard Páez, Con el profe. obviamente ya le agradecimos muchísimo. Aquí, que Igual. profe, gracias, profe. Voy a repetir, muchísimas gracias por estar aquí. Esperemos que les haya gustado mucho este episodio y que se vengan muchos invitados así. Claro, bueno, de nivel como fue lo que es Richard Páez, como lo fue César Farías en su momento, y bueno, este podcast está para esto, muchachos. Total. Para traerles contenido de calidad y con referentes del fútbol. No solo hablar con Fabián y con Edu Páez, aunque agradecidos, de verdad, agradecidos con esos episodios. Obvio. Y gracias nuevamente a todos los que nos están apoyando desde el día 1. Realmente queremos que el podcast avance y evolucione. Y ya casi un año vamos a Ya cumplir. casi un año, muchachos, de este gran proyecto. Entonces, bueno, agradecerles nuevamente a la Universidad Monte Ávila por prestarnos los espacios. Bueno, a nuestros técnicos en cabina, que aquí tenemos al gran Efraín Sangrones, claro que sí. Furia le dicen en las calles. A Naudi García, que no se encuentra hoy con el día de nosotros. Que no se encuentra el día de hoy con nosotros. Se me chispoteó, muchachos, disculpen. Y a Víctor Y a Víctor Pacheco, que Víctor, chamo, Sí. mejórate, chamo. le mandamos un abrazo. Le mandamos un abrazo desde la distancia, que se mejore. Se encuentra enfermo, muchachos. Nada de gravedad, gracias a Dios, pero Víctor, mano, mejórate, por favor. Agradecerles especialmente a nuestro cámara, Jorge Ruiz Takamajaca, Jorge Ruiz Fotos, donde sea, como sea, te toma las fotos. Qué buena rima. De verdad que sin él tampoco esto estaría sucediendo en estos momentos. Y bueno, al profesor Roberto Ruiz, director de la radio, por prestarnos los espacios, por siempre apoyarnos, por siempre estar pendiente de nuestros episodios. Bro, no me mandaste el episodio de la vez pasada, mándamelo para verlo, por favor. Siempre están esos regañitos por ahí. Y bueno, Y yo también quiero mandarle un saludo especial al Tato. ¡al Tato! A Federico Román, que nos ayudó a conseguir esta entrevista. Claro. Muchísimas gracias. Y ojalá Gracias, el Tato Tato. esté viendo esto. Tato desde Mérida. Igual Desde sí. Mérida, ¿no? Sí, de Claro, Mérida. claro. Tato, gracias, de verdad. Eres un crack. Y bueno, nada, nos vemos la próxima semana. Exactamente. Bueno, exactamente. La próxima semana nos veremos. Espero que le haya agradado el episodio, que sea un episodio sorpresa realmente. Entonces, bueno, cuídense. Nos vemos la semana que viene. See you. Nos vemos. If he cheating, I'm doing him worse. No, Uno, I hit the reverse. I ain't